La vida del verdadero cristiano reconoce que fue hecho por Dios y para Dios. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como siempre les he dicho, reconocemos que no nos pertenecemos, que alguien pagó el precio por nosotros, que ahora somos de un reino eterno, y como alguien pagó por nosotros, ahora, como dice Pablo, ahora soy esclavo por amor. Las cosas que no quiero hacer, sí, son las cosas que hago, y las que quiero hacer ya no las hago más. Sí, ahora pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Entonces en la mañana cuando nos levantamos tenemos que decir: Cristo, ¿qué es lo que quieres? Sí, que hagamos el día de hoy, que hagamos porque Él ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Permíteme ser sensible a tu voz, permíteme estar en medio de tu voluntad en este día, no apartarme de ti y hacer la voluntad de este día. Cada día hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren hacer esto? Todos los días tú puedes levantarte, hablar con Él, tomar tu devocional y decirle: Señor, hoy no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hazme sensible a tu voz y hagamos juntos tu voluntad. Amén. Así que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Fíjate muy bien, es el lugar más seguro en el que podamos caminar. Aunque no todo es color de rosa, la palabra dice que caminaremos por valles de muerte. Valles de muerte. Y tú ves oscuro, tenebroso y muerte alrededor, y tú le puedes decir a Dios: por ahí como que no es de Dios. Sí, podemos caminar en escasez también, y tú ves el panorama y dices: aquí como que no es de Dios. Mas la palabra dice que caminaremos en valles de muerte, mas no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos difundirán aliento. Sí, hablamos sobre los temores el domingo pasado, sobre cómo caen las cadenas del temor. Estando con Dios y en la voluntad de Dios, caminamos en su voluntad, y es el lugar más seguro en el que podemos andar cada día, familia. Así que caminar en la voluntad de Dios, aunque todo parezca difícil, al final viene un camino de victoria, ¿verdad? Como ese dicho del mundo, que cuando más densa se ve la oscuridad es porque viene la luz. ¿Te has sentido así? En oscuridad, desamparado, triste, que el Señor no está contigo. Bueno, Él ha prometido estar. Pedro se sentía de la misma manera ahí en la barca. Él regresó a hacer la chamba de lo que él era, un pescador de peces, ¿verdad? Ahí regresó entristecido, no pudo estar en la crucifixión de Jesús, huyó con temor y había culpa en su corazón. Bueno, gloria a Dios por todos los que nos siguen en YouTube, que el Señor y su Espíritu Santo sea quien les hable en su corazón. Y pues bueno, familia, escudriñando la palabra en esta semana y diciéndole: Señor, dame el mensaje, vino un gran mensaje sobre la verdadera grandeza. ¿Qué es la verdadera grandeza o sentirnos realmente grandes? Y puse yo aquí como título: el servicio a los demás, un estilo de vida, no un sentimiento. Y vamos al texto principal en Marcos 10, capítulo 35. Fíjate muy bien lo que hay en nuestro corazón como hombres. Y como hombres, en nuestra carnalidad hay una lucha, un placer de ser renombrados, de poder alcanzar metas y de que la gente alrededor pueda ver que podemos lograr como hombres. Y tenemos en nuestra carnalidad un espíritu de grandeza que luchamos día a día, de vanidad o vanagloria, en la que hay una lucha día a día. Queremos hacerla, muchas veces hacemos las cosas para que la gente alrededor la vea, no con convicción propia. Y bueno, vemos la historia de los apóstoles hablando sobre esto con Jesús, y dice así: Jacobo, ¿sí? Santiago, que era el hermano de Cristo, y Juan, dice, los dos hijos de Zebedeo se acercaron, era Jacobo el otro, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Sí? Entonces Jesús contestó y dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó.
37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38, dice: Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les pregunta. Y le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. 41, al oír esto, los 10 eran 2, más los otros 10, eran 12, escucharon y comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. 44, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Desde que éramos niños, muchas veces se nos enseñó que el éxito está en tener poder, dinero y privilegios. Y es por eso que incluso para nosotros los cristianos, esta tentación del poder está muy latente en todas partes. Pero para Dios, familia hermosa, ¿cuál es la verdadera grandeza? ¿El poder o el dinero? ¿Cuál será, hermanos? Vamos a orar. Padre hermoso, aquí estamos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, mi Señor. Gracias, Padre, por ser tú el centro en esta reunión, en esta mañana, Padre Rey, como siempre. Tu Espíritu Santo sea quien nos hable, que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, escudriñarla esta misma noche. Padre, quita toda distracción y sumérgenos en tu palabra, Señor, en tu enseñanza en esta noche. Papito hermoso, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Familia, no alcancé más que tomar 4 puntos porque sabía que no iba a alcanzar los 7, pero bueno, yo creo que pude considerar 4 puntos muy importantes sobre lo que habla la Biblia como una verdadera grandeza. Fíjate bien, verdadera grandeza realmente sincera en nuestro corazón. Y como número 1, quise sobresaltar una de las verdaderas grandezas, y no hay mayor grandeza que pueda tener el hombre que humillarse ante su Creador y ante su Señor. Esa es una verdadera grandeza, humillarnos, reconocerlo. No hay más grandeza y poder que pueda tener el hombre que reconocer a su Creador, a su Señor, en humildad. Humildad realmente. Jesús dijo: sean como yo, mansos y humildes de corazón. Humilde. La humildad, hoy en día, el mundo actual lo ve como una debilidad, ¿sí? La humildad, el humillarte ante alguien, humillarte ante Dios, humillarte ante tu patrón, ante alguien, hoy la gente lo ve como una debilidad. Pero al sentarse a la derecha o a la izquierda, antes era una posición de autoridad o privilegio, ¿no? Y vemos a Jacobo y a Juan con un deseo de grandeza en su corazón, ¿sí? Preguntándole y atreviéndose a preguntar esto a Jesús, ¿verdad? Diciendo: Señor, hemos escuchado hablar del reino. Y ellos desearon en su corazón ser mayores que los otros apóstoles, ¿verdad? Se apartaron, se pusieron de acuerdo, se motivó uno a otro y se ha dicho: yo creo que tú y yo somos los que más estamos chambeando aquí, ¿verdad?
como que los demás tiran mosca de repente. ¿Cómo ves si vamos con Jesús y le decimos esto, ¿no? Lo siguiente, yo creo que lo merecemos, ¿no? Y esto por años, más bien por la humanidad, este deseo de grandeza nace en el corazón del hombre. La palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y nosotros como seres humanos, en nuestro corazón hay esto. ¿Sí? Queremos ser reconocidos por la gente. Queremos que la gente reconozca el esfuerzo, el trabajo. Mas el Señor ve el corazón. Y el Señor nos dice que cuando hagamos algo por Él, lo hagamos por el más pequeño de los suyos. Y cuando hagamos algo por Él, que no sepa nuestra mano izquierda lo que da la derecha. Sí, el Señor nos ha llamado a servir, a apacentar la grey, y necesitamos hacerlo siempre en la humildad. Ahí donde nadie nos ve es donde el Señor da la grandeza verdadera. Y eso es lo que le piden Jacobo y Juan a Jesús. Pero no eran solo Jacobo y Juan, sino la naturaleza del ser humano, ¿sí? Nos lleva siempre a querer sobresalir, a querer sentirnos mejor que el resto de los demás, ¿verdad? Que el resto de las personas. En el corazón del hombre hay una competencia en la carnalidad, en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos y en todo lo que tengamos, o en todo lo que deseamos tener, ¿no? Muchas veces deseamos tener lo que tienen los demás. Deseamos tener lo que tienen los millonarios. Deseamos tener tantas cosas y vivimos en esa competencia, en ese afán. La palabra nos dice que vivamos en una vida sin afán. Y aquí como primer grandeza puse la verdadera humildad. Y el deseo de Juan y Jacobo de sobresalir sobre los demás apóstoles era natural en su corazón. Pero entre los cristianos, tristemente, nos pasa lo mismo, completamente lo mismo. Y muchas veces queremos sentirnos más importantes que los demás. Jesús les decía a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, que quieren los primeros lugares en las sinagogas. Jesús les decía, en la petición que estos apóstoles le hacen a Jesús, ¿sí? Notamos lo siguiente, que su actitud no es la correcta. Pero ¿por qué podemos decir que la actitud de Jacobo y Juan no eran las correctas? ¿Verdad? Entonces yo puse aquí 2 puntos. Número 1, porque creían que Jesús estaba obligado a concederles todo lo que le pedían. ¿Sí? En el griego original, fíjate bien, la manera en lo que ellos hacen la petición es todavía más autoritativa, ¿sí? Que nuestras traducciones, porque Jesús no estaba obligado y no está obligado a darnos todo lo que le pedimos. Muchas veces pedimos al Señor, pero Él no está obligado a darnos lo que le pedimos realmente. Él queramos que pasemos por ciertas etapas en nuestra vida que son necesarias de pasar, porque al final obrarán para bien en nuestra vida, ¿sí? Ahora, y cuando vemos esta promesa de que obrará para bien, tristemente el corazón humano, cuando habla, híjoles, ¿qué pasaría si de repente llega algún profeta aquí y te dice: oye, yo siento muy fuerte en mi corazón, ¿verdad? Que vas a ser bendecido muy fuerte en unos días por el amor de Dios o por Dios, ¿verdad? Y la palabra bendición muchas veces la traducimos luego en dinero. Y a lo mejor esa bendición va a traer restauración en tu matrimonio, va a ser mucho mejor tu matrimonio, la relación con tus hijos va a ser más estrecha, más sana, ¿verdad? Y yo no sé tú, pero hay cosas que el dinero no puede cambiar y que aunque tengas millones en el banco, no puedes comprar. Y yo creo que la palabra bendición es mucho más grande de lo que tú puedas traducirlo en bienes materiales. ¿Estás conmigo? Amén. Amén. Y yo quiero que como iglesia todos podamos traducir la palabra bendición, sobrepasa nuestro hogar, sobrepasa nuestra familia. Claro que también una paz económica, pues también es buena, ¿verdad? Pero por ejemplo, salud. Yo siempre que voy a la oración y estoy preocupado por los pagos que tengo que hacer, termino dándole gracias a Dios en humildad, diciéndole: Señor, gracias porque mis hijos están sanos totalmente.
y empiezo a ver compañeros de la escuela o compañeros de hermanos en Cristo que están padeciendo en la enfermedad con sus hijos o enfermedad a sus hijos. Y digo, gracias Señor, porque el dinero aún no puede pagar la sanidad física, ¿verdad? Ahí estuvo este hombre de Apple, cómo estuvo luchando contra su cáncer. Fueron millones y millones y millones de dólares para poder avanzar en la sanidad sobre el cáncer con el que estaba peleando, y no pudo hacer absolutamente nada. Avanzaron mucho, invirtió mucho dinero, y él dijo en su propia voz, ¿sí?, que ni todo el imperio, ni todo el dinero que él pudo haber logrado, pudo vencer su batalla contra esa gran enfermedad. ¿Sí? Así que en el corazón del hombre, aún en nosotros como hijos de Cristo, abunda ese sentimiento, esa emoción de poder caminar en grandeza, en vanidad o vanagloria. Pero Jesús no estaba obligado a darle esto a sus apóstoles, por más que servían, por más fieles que eran con Jesús. Jesús no podía darles esto, porque muchas veces no sabemos lo que pedimos, no saben lo que están pidiendo, dice la palabra, y lo dijo Jesús, no saben lo que piden. Y fíjense bien, dice, ¿puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? Porque yo creo que el lugar del trono al lado de Jesús existe. Dios es un Dios de orden, y la palabra dice que habrá galardones, coronas, recompensas, ¿verdad?, en todo lo que hagamos por el Señor. Realmente Dios es un Dios de orden, y la palabra nos dice que va a haber un galardón, una recompensa. Y yo creo que inclusive el lugar del trono de la derecha de Cristo y la izquierda también existe. Y no sé si alguno de los apóstoles esté sentado. ¿Quién? A lo mejor no lo alcanzó Jacobo, pero lo alcanzó Juan. No sabemos. No sabemos el sacrificio, el esfuerzo. Pero Jesús le está diciendo, híjoles, no saben lo que piden, porque el lugar existe. La palabra dice que no hagas tesoros en la tierra, que mejor haz tesoros en el cielo. Y esta palabra taladró mi mente, aún la está taladrando mi mente, ¿no? Porque ¿cómo puedes hacer tesoros en el cielo? Si Jesús lo dijo con su propia voz, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo, pero no nos explica cómo podemos hacer tesoros en el cielo. La palabra de coronas, galardones. Y esa pregunta, ese cuestionamiento ha estado en mi cabeza, en mi corazón, dando vueltas. Y yo creo que servir al Señor y entregar tu vida por el Señor va a tener una recompensa realmente en el cielo. Él se adelanta a hacer moradas en el cielo, y yo no sé tú, pero yo quiero una buena morada en el cielo. Y eso es lo que las promesas de Jesús me motivan, ¿sí? Y yo sé que hay gente aún que harán mucho más de lo que yo pueda hacer para el Señor, y merecerán una mejor corona, una mejor morada, un mejor galardón. Pero lo importante es qué está en mi corazón realmente, por qué sirvo al Señor, ¿sí? Entonces Jesús les dice, ¿pueden tragar del trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? ¿De qué hablaba Jesús sobre este bautismo? Hablaba de morir en la sangre, de morir en la sangre. Y le dice, ¿podrán pasar esto ustedes también? Morir por Cristo, lo vimos el miércoles. Morir por Cristo. Y Jesús está diciendo, van a tener galardones, van a tener recompensas, pero ¿podrán realmente pasar ese bautismo de la muerte? Así que muchas veces oramos a Dios y Él nos dice, no sabes lo que pedís, ¿verdad? ¿A quién es impaciente aquí? ¿Quién le falla la paciencia muchas veces? ¿Has orado por paciencia? ¿Sí? Pues aguas, oran pero oran mal. Porque ¿qué va a pasar si estás orando por paciencia? ¿A quién crees que Jesús te va a poner ahí al lado? Al que te la quita inmediatamente. Tú estás orando por paciencia, el Señor. Bueno, ¿quieres paciencia? Te voy a poner a tu amiga, la que no se calla, ahí la que es bien intensa, ahí te la voy a poner. Ahí al lado. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque el Señor va a ir trabajando en tu paciencia. Va a ir trabajando en tu paciencia. Oramos y oramos mal. Y algo de lo que Dios me abrió de hablar sobre esto en esta mañana es que muchas veces entramos en el lugar íntimo en oración. ¿Y por qué oramos?
oramos y oramos mal, familia, porque oramos por lo que estamos padeciendo en ese momento, ¿verdad? Si traemos que pagar la renta de la casa, la luz, esto, oramos por eso. La colegiatura de los niños, oramos por eso. Si estamos enfermos, oramos por nuestra enfermedad para ser sanos, por nuestros hijos, por nuestra familia. Pero no me va a dejar mentir que en nuestro corazón de vanidad, de vanagloria, nos olvidamos muchas veces de orar por las necesidades más grandes que no nos están aconteciendo a nosotros, pero sí al prójimo o a los demás. Entonces oramos y oramos mal, y Jesús lo dijo, en su vanagloria, en su vanidad. Pero ¿qué pasaríamos si entramos al lugar íntimo y empezamos a orar por esas necesidades que no son nuestras, que son de los demás? Entonces Dios verá el corazón, pero no lo hagamos sino que el Señor nos transforme de esta manera en oración y poder ser bendecidos. ¿Sabes? La palabra exitoso o éxito. El éxito no es cuando tienes multimillonario y lo has alcanzado todo y has logrado todo. Yo soy de los que piensa que el verdadero éxito, un hombre, una mujer de éxito, es cuando está contento con lo que hoy tiene. Porque si tú le preguntas a un millonario, archimillonario, si él aún está satisfecho, estoy seguro que no lo está. No es un hombre de éxito, es un hombre que ha alcanzado muchas cosas y que tiene muchas cosas, pero que en su corazón todavía hay algún deseo de alcanzar más. El hombre y la mujer de éxito es el que está satisfecho con lo que hoy hay, con lo que hoy tiene, con lo que es agradecido y puede ver la necesidad en los demás. Y entrar y Señor, mira, yo no puedo pagar la colegiatura, pero mis hijos están sanos. Te pido por ese niño que se está combatiendo entre la vida y la muerte, que hoy está en el hospital en una operación de corazón. Aquel niño que no tiene su pierna, que no tiene su mano, que no ve bien, que no escucha bien. Eso es lo que quiere que el Señor alcancemos para hacer tesoros en el cielo, para entregar nuestra vida al servicio de los demás. Así que esta petición de los apóstoles, ¿sí?, no era la correcta por dos razones. Una, porque creían que Jesús estaba obligado a darles lo que ellos querían, sin saber que hay un precio que pagar. Y número dos, ellos querían usar a Jesús para cumplir sus deseos egoístas, de egocentrismo, lo que ellos quieren alcanzar. ¿Cuántas veces estamos afanados orando al Señor por lo que queremos alcanzar, por nuestros propios sueños, y nos olvidamos de aquellos que sufren cosas aún peores de lo que nosotros estamos pasando? Así que muchas veces nosotros también oramos a Dios pidiendo cosas solo para satisfacer nuestros deseos egoístas. En ocasiones oramos a Dios por más privilegios o por una mejor posición, sin tener la motivación correcta en nuestro corazón. Santiago 4:3 dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El Señor Jesús dice: el que busca primeramente mi reino y mi justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que tienen necesidad. Amén. Aquello en lo que tenemos necesidad. El deseo de sobresalir no estaba solo con Juan y Jacobo, sino parece que entre los 12 existía esta rivalidad, porque relata este texto que de repente escucharon los otros 10 y al lugar de decir: mira, pobres de Jacobo y Juan, mira nomás dónde está su corazón en recibir, en tener. No, ellos también llegaron y se enojaron con ellos porque ellos también deseaban lo que Juan y Jacobo querían. Así que ahí en el 10:41 dice: los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Y regresando ahí a Marcos 9:33 y 34, ahí nos dice que los apóstoles habían tenido una discusión sobre quién es el más importante. Pero nosotros debemos tener claro, familia, que no importa los talentos que tengamos, los dones que tengamos, el dinero que tengamos, si no fuera por Dios, no pudiéramos hacer absolutamente nada, ¿sí?
Otras de las razones de la verdadera grandeza que puse yo aquí como número 2 es que no consiste en tener privilegios. Fíjense bien, la verdadera grandeza no consiste en tener privilegios, sino en tener sacrificios. La vida del cristiano pasa completamente igual, familia. Mientras avanzamos en una madurez correcta de parte del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, las pruebas se hacen más grandes. No te quiero agüitar. Quiero que tú te puedas concentrar en tus metas en el reino eterno, ¿sí? Quiero motivarte a esto, ¿sí? Así que sí, vamos a seguir escudriñando esto de lo que tenemos que hacer como verdaderos cristianos, lo que tenemos que padecer. Cristo padeció, Cristo vino a servirnos, ¿sí? Estamos hablando sobre el servicio, así nos despedimos. Gracias por seguirnos en este canal, empezando este proyecto. Así que, pues comparte, danos like, por favor, y te invitamos al próximo capítulo, al próximo mensaje de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Amén.